Ok, hermanos, pues bienvenidos, bendito sea Dios, me da gusto verlos, me da gusto que estemos reunidos aquí para un servicio más de esta iglesia a la cual Dios ha bendecido, amén. Me da gusto verlos. Fíjate lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, y vamos a ver, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Muy hermosa esa palabra, y quién no la ha vivido, quién no ha pasado por ese momento y por ese tiempo. Ahorita que veníamos en el carro, orábamos eso, ¿verdad? Le decíamos: Señor, oramos por aquellos que están en aflicción, por aquellos que están en situaciones especiales, como un día nosotros estuvimos en un hospital, estuvimos pasando estas circunstancias, y ahí estuvo Dios, dándonos consuelo, dándonos paz, dándonos fe, dándonos esperanza, y oramos para que de igual manera todos aquellos que estén pasando sean consolados, sean fortalecidos, sean bendecidos, amén. Y ahorita que está pasando nuestra hermana Brenda, Claudia, la mamá de Fermín, Karina, pero de igual manera Dios es fiel, Dios es bueno, y Dios dará esa consolación a sus corazones, pero de igual manera Dios nos usará a nosotros para darles ese consuelo, esa palabra que ellos necesitan, amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, te damos gracias por este tiempo y por este momento, Padre, en el cual nos permites estar presentes, estar de pie, estar firmes, bendito Dios, en el caminar y en el andar de tu iglesia, de tus tiempos, de tu voluntad, Señor. Te damos gracias, pues, bendito Dios. Oramos, Padre, por el consuelo que necesitan nuestras hermanas, nuestros hermanos, Señor. Oramos, bendito Dios, por el consuelo que necesitan aquellos que están pasando en aflicción, situaciones difíciles y complicadas. Oramos por los que te conocen, para que su fe no decaiga, para que sean fortalecidos y salgan en victoria, Señor, en medio de sus aflicciones, sabiendo que ahí estarás tú, ahí estará tu mano, ahí estará tu Espíritu Santo, ahí estarás presente con tu palabra y tus promesas, Señor. Te damos gracias, los bendecimos, Señor, en tu santo nombre, como un día, Señor, nos bendijeron cuando nosotros estábamos en cama, estábamos en ese proceso y en ese caminar. Nuestras oraciones de nuestros hermanos no cesaron, y que las nuestras tampoco cesen, Señor, por la restauración de nuestra hermana Brenda, por la situación que estaba viviendo Claudia Valderas, por la situación que está viviendo Karina, la mamá de Fermín. Los ponemos a todos en oración, y aún aquellos que no conocemos, Padre, y que no te conocen, oramos también para que en ese consuelo que ellos necesitan puedan conocer de tu amor, puedan conocer de tu misericordia y de tu bondad. Te damos gracias, pues, bendito Dios. Oramos por también el dolor, Señor, del alma, cuando una persona es lastimada, herida, rechazada, humillada, Señor. También necesita consuelo ese corazón, también necesita bendición. Y de igual manera oramos, Padre, por esos corazones afligidos, que en medio de esas circunstancias te puedan conocer y puedan venir y descansar en ti, Señor, que eres grande en amor y grande en misericordia. Te damos gracias, pues, por ello, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe, traiga esa unidad, Señor, también para alabarte, para adorarte, para exaltarte, creyendo, bendito Dios, Señor, que tu poder se manifestará en este lugar, como también en los hogares de nuestros hermanos y de aquellos que nos escuchan y nos ven, Señor. Te damos gracias, pues, por todo, Padre. Bendice a estos jóvenes, derrama de tu gracia, derrama de tu bendición sobre de ellos, condúcelos, guíalos, Señor, y que tu nombre, sobre todo nombre, sea glorificado y exaltado. Te damos gracias, Señor. A ti sea dada toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Y vámonos, hermano, a gozarnos, a alegrarnos en el Rey.
los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Los invitamos a que se gocen en esta presencia del Señor y que podamos hoy ser llenos de su presencia. Queremos a Cristo proclamar.
hermano, a que cierres tus ojos y te voy a leer lo que dice la Escritura en Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. La siguiente adoración dice que el Señor está cerca de nosotros, que Él cuida de nosotros, que Él no se olvida, que existimos, que Él nos formó. Y te invito, hermano, a que pues esta noche, esta tarde, lo creas, lo sientas y que nunca ya se te olvide eso, que el Señor está contigo, que cualquier cosa que estés viviendo es para bien, porque así lo dice el Señor, que cualquier cosa es para perfeccionarnos, es para que seamos limpiados por completo y renovados por completo. Deja que el Señor obre por completo en ti y vamos a ser muy bendecidos todos. Gracias, Padre Santo. A ti sea la gloria, Señor. Conmueve tu amor, tu ternura y calor. Me persigues con pasión, dices que tuyo soy. Tú conoces cómo soy, lo que hay en mi corazón. No te causa conmoción, me amas tal como soy. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación a vivir en comunión, siendo Rey de la creación. Haces esta elección. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás,
Voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias por esta gran verdad. Tú nunca te separas de nosotros, Señor. Tú vas con nosotros en nuestra salida, en nuestra llegada. Tú estás con nosotros en la calma como en la tormenta. Tú estás con nosotros en lo alto como en lo bajo. En todo momento y en todo tiempo, Señor, está con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque eso nos quita el miedo, eso nos quita el temor, eso nos quita la inseguridad, Señor. Eso nos lleva a confiar, a descansar en ti, Señor, aún en los momentos más difíciles y complicados, Señor. Aún en los momentos más injustos. Tú eres justo, tú eres bueno, tú eres fiel. Y tú nos dejaste palabras poderosas, palabras hermosas. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que nunca te dejaré. Siempre estaré contigo, siempre te voy a ayudar. Y por ello, Señor, con la cita que empezamos, que tú eres el Dios de toda consolación y que tú nos consuelas para después nosotros consolar a otros. Te damos gracias, bendito Dios, por las aflicciones y los momentos difíciles, Señor, que pasamos, Padre. Te pido, Señor, que bendigas cada uno de mis hermanos, aquellos que están pasando en aflicción. Oramos por Brenda, oramos por Claudia Valderas, oramos, Señor, por Karina, oramos por la mamá de Fermín, oramos por todos, Padre, y aún por aquellos que no te conocen, aún por aquellos, Padre, que están en tremenda aflicción, Señor, ten misericordia de ellos y que te puedan conocer. Oramos, Señor, por aquellos que se encontrarán este mensaje en el caminar de los tiempos y en el caminar de la vida, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, pues, por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dale un aplauso al Rey. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande en amor y grande en misericordia. Amén. Puedes sentarte, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, empezamos con esas palabras. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué hermosas palabras, hermano. ¿Quién no de los que estamos presentes, quién no hemos pasado una situación difícil, familiar, de salud, económica o de inseguridad? Todos hemos pasado, pero Dios ha estado ahí, amén. Su palabra ha estado ahí, su espíritu ha estado ahí. Y dice su palabra que somos consolados para nosotros consolar también a aquellos que lo necesitan. Entonces esto es bien importante que lo entendamos, hermano. En el grupo del Shaddai ese es el propósito, hermano, de que a veces estamos bien y a lo mejor no sentimos un interés. Hay algunos que así piensan, pero gracias a Dios por todos aquellos que siempre estamos participando, que siempre estamos más allá de cómo estamos, pensamos en los demás, amén. Pensamos que esa palabra que se manda, esa bendición que se manda, va a llegar a alguien en especial. Y ha llegado, ¿cuántas veces ha llegado a nosotros mismos? Como también a otros que lo necesitan. En el nombre de Jesús, espero que tengamos fuerte en nuestro corazón nuestras oraciones, sigamos clamando y aquello que nos consuela para consolar a aquellos que lo necesitan en estos tiempos. Amén. Vamos a escuchar la palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Espero que con gozo, con alegría, con humildad, pongamos atención, porque sé que Dios nos hablará. Amén. En el nombre de Jesús.
tardes, hermanos. Buenas tardes, Dios me los bendiga. Pues bendito sea el Señor, aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a compartir algo del libro de Hechos. Le puse como título Estar en el lugar correcto. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 7 al 12, en el nombre de Jesús. Ya lo tenemos, es una historia muy bonita, ¿verdad? Está muy cortita, pero muy bonita y, bueno, con un mensaje muy, muy hermoso, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos en este hermoso libro, en este manual de vida, ¿verdad? Que es la Biblia, la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer Hechos 20, del 7 al 12, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Es una historia muy cortita, hermanos, 6 versículos nada más, pero una historia muy completa y muy hermosa, y pues con un final hermoso, ¿verdad? Mostrándonos las maravillas que puede hacer el Señor. Y bueno, no solo ese final feliz, sino todo el desarrollo de la historia es muy bonito, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús pues vamos a tratar de que ese mensaje nos llegue, ¿verdad? Empezamos con el versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, esto nada más para apuntar, ¿verdad? La iglesia primitiva, después de la muerte y resurrección del Señor, acostumbraba reunirse el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, ahora todos los vemos en los calendarios. A veces decimos que es el lunes, no, pues esa es la semana laboral. Pero la semana el primer día es el domingo, ¿verdad? Y así la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Hay varias referencias aquí. Bueno, no. Si nos acordamos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En Juan 20, allí al principio dice que María Magdalena fue a la tumba, ¿verdad? El primer día de la semana, muy de mañana, y vio la piedra movida, ¿verdad? Y luego ya fue por Pedro y por Juan y entraron y vieron que ya no estaba el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y luego más adelante en ese mismo capítulo 20 de Juan dice que estaban allí los discípulos reunidos, ese mismo día en la noche. Estaban allí reunidos y apareció el Señor, ¿verdad? Y fue cuando les mostró pues sus heridas en sus manos, les mostró la herida en su costado, ¿verdad? Y más adelante, bueno, ahí nos acordamos que allí no estaba Tomás el que no creía, ¿verdad? Y más adelante dice que 8 días después, en el versículo 26, Juan 20, 26, dice que 8 días después, o sea, el mismo domingo, un domingo, 8 días después de la muerte y resurrección, de la resurrección del Señor más bien, la muerte fue el viernes, ¿verdad?
8 días después de la resurrección, se les volvió a aparecer el Señor y ahí ya estaba Tomás y fue cuando pues creyó, ¿verdad? Y esa frase tan hermosa que dice el Señor, pues Tomás, tú crees porque viste, bienaventurados son aquellos que sin ver han creído, ¿verdad? Pues gloria a Dios, nosotros somos de esos, somos bienaventurados. Y pues gloria a Dios, entonces podemos decir que esas dos apariciones, en esas dos reuniones, esos dos domingos, podríamos decir que es el origen, ¿verdad?, de que la iglesia cristiana se reúna los domingos. Hay otras referencias, ¿verdad?, también sobre el primer día de la semana de reunión de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Y bueno, aquí seguramente a ustedes también les ha pasado, ¿verdad?, que de repente encontramos a alguien que dice que el sábado y que no hay más y que el que se reúne el sábado tiene la marca de la bestia y algo así. Cosas de tipo, bueno, podemos escuchar muchas cosas, pero a mí me gustaría, para no entrar en este tema, Romanos 14 es muy claro, ¿no? Romanos 14, 5 y 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, pues para el Señor no lo hace, no le hace caso, ¿verdad? Entonces bendito sea el Señor, ¿verdad? Nos reunimos el domingo, gloria a Dios, lo hacemos para el Señor, gloria a Dios, eso es lo más importante. Hay quienes se reúnen los sábados, gloria al Señor, se reúnen los sábados, ¿lo hacen para el Señor? Claro que sí, gloria a Dios. Lo que sí no debemos hacer es estar diciendo, no, es que el domingo es... Y ahí pues contender, ¿verdad?, con los hermanos y pues eso es lo que no debemos de hacer. Y los de los sábados pues también, que no contiendan con nosotros, ¿verdad? Pues eso no lleva a nada. Bendito sea el Señor, ellos lo hacen para el Señor, nosotros lo hacemos para el Señor. Gloria a Dios. Y bueno, ese primer día de la semana, ese domingo, ¿verdad?, pues se reúne Pablo con sus discípulos, con los discípulos que allá había en esa ciudad, en Troya, ¿verdad? Era el nombre antiguo de esta ciudad, muchos miles de años antes. Y se reunieron en un aposento alto, en una habitación, en un tercer piso, por aquí dice la palabra, ¿verdad? Y pues recordemos que en aquellos días pues no había templos, ¿verdad? Las reuniones de los cristianos eran en casas de algunos de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Ya sabemos que la iglesia no es el edificio, no es la construcción, no son las cuatro paredes, la iglesia somos todos y cada uno de nosotros formamos la iglesia. Entonces en aquellos tiempos no había ese templo, ¿verdad? Y pues se reunían en casas. En este caso, una casa debe ser, no sé, un tercer piso, pues una casa grande, ¿verdad? No sé qué tanta gente pudieran haberle metido. Seguramente mucha, ¿verdad? Si llegó a ese pueblo de Troas la noticia de que iba a llegar Pablo, imagínense, uno de los más grandes apóstoles en aquellos tiempos, ¿verdad? Y pues bendito sea el Señor, seguramente mucha gente fue a verlo y seguramente había muchísima gente ahí en ese aposento alto. Y pues con esa hambre de oír esa palabra de ese hombre, con esa hambre de escuchar la buena nueva, ¿verdad?, del Señor. Y pues allí se juntaron estas personas. ¿Y qué pasa, verdad? Vamos a leer el versículo 9. Dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, consideramos lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Y consideramos eso, que seguramente había mucha gente, que estaba lleno, que hacía calor, porque Troas era un puerto, ¿verdad? Sabemos que las ciudades a nivel del mar pues son pues calientes.
Si vemos el versículo 6, antes de este 7 que leímos, Hechos 26, vemos que era el tiempo, dice, después de la fiesta de la semana, después de la Pascua, partió Pablo de Filipos hacia Troas. Entonces era más o menos como este tiempo, pues hace calorcito rico, ¿verdad? Y pues Eutico, pues por algún motivo, no sabemos por qué, ¿verdad? Se fue a sentar a una ventana en un tercer piso. No sabemos si era porque había mucha gente y no había lugar, y él dijo, pues, obviamente, estando Pablo, pues, de algún modo le permitió eso, ¿verdad? Y seguramente había mucha gente, no había lugar, se sentó ahí en la ventana, o no sé, le dio calor y el airecito, pues, del mar, pues, llegaba bien, bien rico. Y este joven, de algún modo, no sabemos por qué, se sentó en esa ventana. Y bueno, cayó, se durmió, se quedó dormidito, cayó del tercer piso y murió. Se murió, pues imagínense, caer desde el tercer piso, pues imagínense ese golpe tan fuerte, ¿verdad? Que haya, no sé, fracturas, lesiones tremendas internas, etc. Y bueno, a este joven Eutico podemos verlo de dos formas, ¿verdad? Como un ejemplo negativo o como un ejemplo positivo, dependiendo, ¿verdad? Como ejemplo negativo, pues podemos decir, oye, pues vas a escuchar la prédica y me quedas dormido, pues ¿qué pasó? No es nada personal, hermanos. Así dicen. Yo creo que a veces nos pasa, ¿verdad? Pero obviamente no está bien. No está bien de ningún modo. O podemos tomarlo como un ejemplo positivo y, como les digo, no de ningún modo justificar lo que hizo este hombre, ¿verdad? Este jovencito. Pero ¿por qué un ejemplo positivo, hermanos? Pues simple y sencillamente no era un joven del mundo. Simple y sencillamente no era un joven que, como seguramente muchos de su edad, estaban domingo por la tarde, pues en algún lugar con jóvenes de su edad, haciendo cosas, no sé, jugando algún deporte, en un baile, no lo sé, ¿verdad? Si en aquellos tiempos había bailes. Finalmente él no era un joven común, ¿verdad? Era un hijo de Dios. Era alguien que tenía fe, era alguien que estaba sediento de escuchar la palabra, era alguien que quería aprender de ese gran apóstol que era Pablo, y alguien que seguramente había oído de Pablo y quería presenciar, escuchar esas palabras de sabiduría, ¿verdad? Que el Señor a través de Pablo les mandaba, ¿verdad? Entonces yo me quedo con la segunda opción, ¿verdad? De que es un ejemplo positivo. Obviamente el Señor lo usó para algunas cosas que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Y bueno, aquí también podemos decir, ¿verdad? Que este joven era un joven bienaventurado. Nos acordamos del Salmo 1, ¿verdad? Que bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Gloria a Dios. Era un joven bienaventurado, un joven que había escogido ese camino, gloria a Dios, ¿verdad? Había escogido el camino de estar cerca del Señor, de estar en la casa del Señor, de tomar esa sabiduría, de tomar de esa agua, ¿verdad? De la palabra y la sabiduría del Señor. Y pues gloria a Dios. Y bueno, ahí en la playita con el calor, seguramente con mucha gente, pues este jovencito, pues, bueno, y luego también dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces se juntó todo, ¿verdad? Y finalmente este joven ahí se fue a sentar a la ventana y pues el cansancio físico lo venció. Y cae, ¿verdad? Y fue una caída pues tremenda, ¿verdad? Como les digo, pues 3 pisos, pues híjole. Y tomando en cuenta que las construcciones de antes eran más altotas, pues sí fue un tremendo golpe, ¿verdad? Y murió. Aquí dice muy claramente que fue levantado muerto, ¿verdad? Seguramente bajaron los discípulos o quien estaba ahí en la calle
bajaron a levantarlo, a auxiliarlo y pues obviamente pues ya no estaba vivo. Pero ¿qué dice el versículo 10? Dice el versículo 10: entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y ay caray, imagínense qué pensaron todos los que estaban. Oye, pues si ya lo vimos, lo levantamos, lo movimos, le hablamos, no sé, y pues estaba bien muerto. Y Pablo, ¿qué pasó? Pues tú dices que está vivo, pues como que algo no nos checa, ¿verdad? Y pues gloria a Dios, un milagro del Señor, ¿verdad? Pablo, así como Elías, el profeta Elías, no sé si recuerdan, ese Elías con el hijo de la viuda de Sarepta que también se echa encima de él y lo resucita. O como el profeta Eliseo, ¿verdad? Con el hijo de la tsunamita, que también hace lo mismo así, se acuesta encima de él y lo resucita. Pues Pablo yo creo que se acordó de esas lecturas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento e hizo lo mismo, bendito sea Dios. El Señor lo vio e hizo lo mismo y pues resucitó a este jovencito Eutico. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Como les dije hace un momento, pues Eutico estaba en el lugar correcto. Y fue usado por un propósito para el Señor. Si Eutico hubiera andado, no sé, en la disco y se hubiera caído de la disco, pues, o no sé, en el mar nadando en la playita y se hubiera ahogado, o algo le hubiera pasado, algún accidente que le hubiera causado la muerte, seguramente si estaba en otro lugar, un lugar mundano, hubiera sido muy difícil que ahí en ese lugar mundano hubiera encontrado un hombre de Dios como Pablo, ¿verdad? Y que le hubiera devuelto la vida, esa vida física que el joven perdió con ese accidente. Entonces, Eutico estaba en el lugar correcto y estaba con la gente correcta. Gloria al Señor. Y pues no era un joven común, ¿verdad? No era un joven del montón, como les dije, era un hijo de Dios. Y si el Señor hubiera querido, pues no le hubiera permitido que se durmiera, ¿verdad? Si el Señor hubiera querido, pues no le hubiera permitido que se cayera, aunque hubiera estado ahí dormidito. Pero finalmente, pues de algún modo, como este joven no era un joven común, el Señor decidió que le pasara eso, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que su nombre quedara aquí grabado en la Biblia, ¿verdad? Y tuviéramos nosotros ese conocimiento, ese milagro que el Señor hizo a través de Pablo, ¿verdad? Y bendito sea el Señor, ¿verdad? Realmente creo que es el único trocito de la Biblia donde aparece este jovencito. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, nos podemos preguntar, ¿y por qué pasaría eso? ¿Por qué el Señor permitió eso? Pues a veces, hermanos, en aquellos tiempos, sobre todo en aquellos tiempos, la fe de los discípulos flaqueaba mucho. Acordémonos que eran tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos de muerte, hermanos. No tenían esa libertad como ahorita la tenemos. Ahorita no pasa nada si las autoridades o el presidente o quien sea se da cuenta que estamos aquí adorando al Señor. No pasa nada, gloria al Señor, tenemos esa libertad. En aquellos tiempos eran perseguidos, eran asesinados, ¿verdad? Grandes cosas tremendas les pasaban. Y obviamente, pues, esas cosas tremendas hacían que su fe flaqueara, ¿verdad? Este pueblo de Troas no es muy mencionado en la Biblia, ¿verdad? Como otros, como Éfeso, como Corinto, en donde Pablo grandes cosas hizo. Ahí en Troas, pues, llegó Pablo y posiblemente habían, no, pues, ¿se acuerdan de Pablo? No, pues sí, uno que dicen que allá en Corinto, que allá en Éfeso, que allá en Tesalónica hace grandes cosas. Ah, pues sí. Pero ese pueblo
Por eso el Señor permitió esto. Seguramente necesitaban afianzar, había hombres de fe, había mujeres de fe, necesitaban afianzar esa fe. Entonces, seguramente por eso el Señor les dio este milagro, ¿verdad? Vamos a ver a Pablo, vamos a oír a Pablo. Bueno, pues vamos, ¿no? A ver qué tantas cosas nos dice. A ver si lo que dice es cierto, será cierto, no será cierto. Úchale, ya lleva toda la noche hablando, pero qué tantas cosas de lo que nos dice serán realmente ciertas o pues como que, o no. Y pasa esto, hermano, se cae este jovencito, lo ven todo mundo que está muerto y Pablo lo resucita. ¿Qué pensarían quienes estuvieron ahí oyendo a Pablo? Gloria a Dios. No, hombre, este hombre sí lo que dice es cierto, sí lo que hace es cierto, sí viene de parte del Señor, ¿verdad? No cualquier mortal puede hacer esas cosas buenas, como pasaba con el Señor Jesucristo, ¿verdad? No cualquiera podría hacer lo que él hacía, nada más el que tenía el poder del Señor, el poder de su Santo Espíritu. Y pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Si el Señor permitió que eso pasara en ese pueblo de Troas, era porque era necesario. Era porque esas personas seguramente su fe estaba flaqueando. Era porque tenían dudas. Y mediante este milagro, hermanos, mediante este suceso, imagínense que este jovencito en ese pueblo, días después anduviera por ahí caminando y ese es el que resucitó, Pablo. En él podemos ver el poder que tiene realmente el Señor Jesús. En él podemos ver el poder que tiene Dios. Es un ejemplo vivo. Es un testimonio vivo. Imagínense, todo ese poder se reflejaba ahí en ese joven. El poder del Señor, del Todopoderoso, del Dueño del universo, del amo y Señor, del dador de vida. Ahí podrían verlo, todas esas gentes como lo vieron los que esa noche presenciaron, ¿verdad? Ese milagro. Y pues gloria al Señor. Vamos a leer los versículos 11 y 12 también. Dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Esto a mí me llama mucho la atención, estos dos versículos. Está Pablo hablando, ¿verdad? Hablando de la palabra. Sucede este accidente tan fuerte. Obviamente, pues en algún momento se suspende el servicio, se suspende la reunión. Bajan todos y baja Pablo pero ¿qué pasa, hermanos? A ver, nosotros hasta porque vuela una mosca nos distraemos y volteamos, ¿no? Ay, carambas. ¿Qué pasa? Dice aquí en el versículo 11, después de haber subido, ya se regresaron nuevamente. Ok, ya, como si algo así tan sencillo, ¿verdad? Pues se murió, pero pues Pablo resucitó, algo común, ¿no? Pues no era nada común, era algo milagroso, algo tremendo. ¿Y qué pasó? Pues vénganse otra vez y seguimos. Y pues gloria al Señor, ¿verdad? Siguieron con ese ahínco, con ese ánimo, con esa hambre de oír la palabra y que dice hasta el alba, hasta que amaneció. Son dos cosas que tanto esa fe, esa entrega, no me importa el reloj de Pablo, como de quienes estaban oyéndolo, ¿verdad? Esas ganas de aprender, esas ganas de conocer la verdad, esa hambre, como les digo, de la palabra. Es algo tremendo, ¿verdad? Y luego dice el versículo 2, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Gloria a Dios. Después de que terminaron, después de que cenaron, después que siguieron en esa exposición de la palabra, pues se termina la reunión, ¿verdad? Y al alba, en la mañana, amaneciendo, y llevan a este jovencito a su casa vivo, como si nada hubiera pasado.
¿Qué podemos aprender de estos 6 versículos de la Biblia que leímos, hermanos? Pues número 1, los que estamos aquí, los que nos ven por la red, ¿verdad? Estamos en el lugar correcto. Estamos con la gente correcta. Estamos en presencia del Señor. Estamos en su casa. No debemos preocuparnos por nada, hermanos. Sabemos que ahorita hay varios hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Hermano Fermín, hermana Brenda, hermana Karina. Cosas difíciles, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, no nos desanimemos, confiemos en el Señor. Tengamos esa fe inquebrantable, esa fe grande. Son cosas difíciles, hermanos. Pero en el nombre de Jesús estamos cubiertos. ¿Qué otra cosa, hermanos, podemos aprender? Que esa fe que tenemos, hermanos, si es necesario que pasen cosas milagrosas, que pasen cosas sobrenaturales como esto, el Señor va a permitir que pasen, ¿verdad? Finalmente ya han pasado en esta iglesia, ¿verdad? Ya milagros grandes hemos visto. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en las garras de la muerte, declarado por los médicos o por la ciencia, ¿verdad? Y bendito es el Señor. Él ha dicho, ¿sabes qué? Pues, yo no he decidido eso y lo sacamos de allí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados? ¿Cuántos de nosotros nos han restaurado el Señor, nuestro cuerpo, nuestra salud? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces hemos estado faltos de fe y sucede algo inesperado y reavivamos esa fe, nos reactivamos? Entonces confiemos en el Señor, hermanos. Confiemos en que lo que sea necesario, Él lo va a hacer. Confiemos en que si es necesario un milagro, si es necesario, el Señor lo va a hacer. Y confiemos en que si lo hemos visto en personas de aquí de la iglesia, confiemos en que también el Señor lo pueda hacer en nosotros. El Señor grandes cosas puede hacer, hermanos. Tengamos esa fe y eso pasará. Y para cerrar, hermanos, ese es todo el mensaje para cerrar. Vamos a leer Jeremías 32, 27, que dice así: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Todos sabemos que no, hermanos, que el Señor es el Rey, el Todopoderoso, y nada es difícil para Él. Gloria al Señor, hermanos. Ese es el mensaje. Gracias. Ok. Pues espero, hermano, que Dios te haya hablado a tu corazón. Me gustó mucho cómo terminó la historia, ¿verdad? Y dice que salieron todos consolados, ¿verdad? Ese propósito del por qué se escribió ese mensaje y aquello que sucedió, fíjate lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo vimos allá, por eso yo le
Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él se manifestó allá, se sigue manifestando aquí. Eso es lo hermoso y eso es lo bello que debe de despertarnos, de ser una iglesia despierta, una iglesia con fe y con esperanza. Y dice su palabra que nuestra esperanza no avergüenza, porque no está puesta entre nosotros, está puesta en Él. Amén. Y Dios lo sabe, dice que Dios conoce a los que en Él confían. A los que en Él confían, a los que en Él confían. Los que en Él confían nunca se desaniman, nunca se amedrentan, nunca nada. El que está bien posicionado en su corazón, pase lo que pase, digan lo que digan, muchas gracias, qué bueno, pero mi Dios, mi corazón está puesto en Él y lo que Él diga, eso es lo que va a suceder. Amén. Levántate, vamos a darle gracias a Dios, vamos a honrarlo, vamos a honrarlo. Dice que para que lo glorifiquemos, para que lo exaltemos, para que le demos gloria y honra, y esto es lo que vamos a hacer. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, por este mensaje escrito ahí en tu palabra, que tiene un propósito, Señor, para que así como salieron ellos consolados de ese aposento, así también nosotros salgamos hoy consolados, y cada día, Señor, de nuestra vida, salgamos consolados, con esperanza, con fe, con gozo, Señor, y listos para glorificarte y para exaltarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar, a creer que nada se ha movido sin tu voluntad. Y que si pasamos, Señor, por donde pasemos, y pase lo que suceda, Señor, es para tu gloria, es para tu honra, es para alabanza y adoración de tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. ¿Cuántas veces, Padre, hemos visto lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28? ¿Cuántas veces, Padre, lo hemos tenido y repetido, Señor? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, Señor. Y, Padre, lo vemos ahí. Esa situación de ese joven en medio de un momento maravilloso de estar congregados para escuchar la palabra, orando unánime, Señor. Y la muerte se manifiesta en un accidente. Pero grande eres tú, bendito Dios, que en el cual, Padre, esa situación que el enemigo, el mal, lo hubiera podido usar, Señor, para apagar la fe, tú lo usaste, Señor, para glorificarte, exaltarte y salir ellos con gozo, con alegría, consolados, Señor, de que mayor es el que está con ellos que el que está en el mundo. Así hemos salido, Señor, nosotros de hospitales, así hemos salido, Señor, de crisis, así hemos salido y así saldremos, Señor, siempre en el nombre de Jesús. Por eso, con ese gozo y con ese consuelo que hoy recibimos, Señor, bendecimos, Señor, a Claudia Valderas, bendecimos a nuestra hermana Brenda, bendecimos a nuestra hermana Karina, bendecimos a la mamá de Fermín y bendecimos a cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y no sea cual sea la situación, Señor, sea legal, sea económica, sea física, sea espiritual, tú eres Dios poderoso, que como la última cita que leímos, no hay nada, nada, y no habrá nunca nada que sea imposible para ti, Señor. Y todas tus promesas son sí y amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, Claudia Valderas. Gracias, Padre, por la vida de nuestra hermana. Gracias, bendito Dios, porque está en el lugar correcto, a la hora correcta. Y en el nombre de Jesús te bendecimos. Declaramos que esa situación en tu garganta, Dios la usará para su gloria, para su honra. Que Él quitará toda cosa maligna de ahí. Y todo el nombre del Señor será glorificado. Y que lo vivido y el consuelo que tú vivas será para consolar a otros. Para decirles: no teman, no desmayen. Ven y te enseñaré quién es fiel y quién tiene el poder para eso y mucho más. Te damos gracias, pues, bendito Dios. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey y vamos a alabarlo.
Vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo, porque Él es bueno y su amor y misericordia son para siempre. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en
Déjame decirte algo, iglesia. Había una necesidad ahí. En ese momento, y el siervo de Dios actuó. Para aquellos que nos escuchan y para los que estamos aquí, no importa lo que la ciencia, no importa lo que te hayan dicho. Si alguien nos escucha, si alguien está aquí, tiene problemas de diabetes, de cualquier enfermedad, hermano, no importa. El nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús tiene poder. Y para el que cree, dice la palabra, todo es posible. En el nombre de Jesús, Padre. Así como Pablo se puso arriba de ese joven, así, Señor, ponemos tu nombre sobre la diabetes, sobre el cáncer, sobre toda enfermedad, sobre toda situación, Señor. Ponemos el nombre sobre todo nombre, declarando que ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá. Y que tu nombre tiene poder, Señor, para hacer todas las cosas nuevas. Bendecimos el páncreas, bendecimos las células, Señor, para que las células malignas, Señor, sean secadas, sean transformadas y cambiadas por el poder de tu nombre, por el poder de tu sangre. Padre, habíamos orado y habíamos declarado que este lugar iba a ser un lugar de poder, un lugar de sanidad, un lugar de manifestación poderosa tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aún problemas mentales, aún problemas, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos ese nombre sobre todo nombre, en ese cerebro, en ese corazón. Y quiero decirte, hermano, que ese nombre, sobre todo nombre, se volvió a manifestar en este siervo. Ya fui con el neumólogo, ya llevé la tomografía, me siento con él y le enseño toda la secuencia y vio la gravedad de todo y al final le enseño la última tomografía. La revisa una y otra vez y me dice, me lleva a hacer unos estudios, una espirometría y otro estudio. Y me dice el médico, habíamos hablado de béisbol, me dice, mira, para que me entiendas, tus pulmones están para las ligas mayores, tus pulmones están bien. No me dio ni otra cita, no me dio medicamento, no me dio nada. Dice, tus pulmones están bien. El nombre de Jesús tiene poder, hermano. Pero créelo. Dice que es para que lo creamos, que las cosas se escribieron. La muerte fue vencida, hermano. La enfermedad fue vencida. Créelo, Fermín. Porque es la forma que oramos en esta iglesia por tu madre. Y el nombre de Jesús será exaltado ahí en tu casa. Dale un aplauso al Rey. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y tus palabras, Señor, de la cruz, con ellas cerramos esto. Consumado es, hecho está. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios me los bendiga. No sé cuál situación tengas ahí en tu casa. No sé cuándo te encuentres con este mensaje. Pero los tiempos de Dios son perfectos. La hora es perfecta. Y el mensaje y el título es perfecto. Estar en el lugar correcto. Si te encuentras este mensaje 1 año, 2 años, 10 años, no lo sé. Después de que fue dado, no te preocupes. Ese día será tu día, ese día será en el cual, si tú lo crees, el día en que Dios se glorificará en ti y en tu casa. Y tú y tu casa serán salvos. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Pues gloria a Dios, hermano.